el transistor y los voltajes 5 volts acá entran y saturan la línea y dicen que hay una emergencia y por la terminal correspondiente J913, J1143, J1142 hasta J1136, J136, habrá uno que suspenda la alimentación de la fuente de alimentación correspondiente y el módulo correspondiente. Por acá, por J73 entrará uno para desinhibir los amplificadores, para resetear los amplificadores. J144, uno por acá supera el voltaje de disparo y pone en ceros las salidas de los comparadores de VSWR, comparador de temperatura y comparador de corriente. Entonces esto es la figura 6 backplane. Aquí está la descripción. Tenemos ahora la figura 7A, que es el multímetro y es parte del controller, del controlador. En 2-3 secciones de ese transmisor se hizo la preparación para trabajar en HD, en híbrido, que es HD más FM, o sea, amplificación analógico y digital, y solamente en analógico en FM. Entonces, con unas llaves, aquí U8, se selecciona qué operación se va a hacer para poner la resistencia de calibración, resistencias de calibración y otras operaciones. Aquí la resistencia de calibración para el ejemplo de FM es ajuste con R5 en la retroalimentación negativa. Entonces aquí entra la potencia no calibrada, se calibra el medidor de potencia con el potenciómetro R15, es FM nada más, y tendremos a la salida la potencia calibrada. Viene luego un ajuste a cero, que es un sumador multiplicador, donde se le suma más o menos 15 volts para ajuste de cero por R142, R139, divisor con R140 a este sumador multiplicador terminal 4. Por otro divisor de voltaje R91, R90 sale a la llave que se puede abrir U7 y pasa a la línea de medición común J216, que cuando se activa la llave U7, se cierra la llave U7, también se da con un 1, ese 1 activa Q7 y aterriza DS13 para indicar que se está midiendo potencia directa. Aquí hay un registro de corrimiento en forma de anillo, donde primero con impulso de reloj con S3 sale 1 por la terminal 2, luego por la terminal 1, por la terminal 3, por la 7 y va cerrando la llave U7, todas son U7, terminal 8.9, terminal 4.3, terminal 1.2, perdón, terminal 11.10 y terminal 1.2. Son 4 llaves, 4 salidas y la llave que se cierra se va cambiando con S13. En medición de potencia tiene algo similar, pero ya como es reflejada no preocupa mucho si es potencia analógica, digital o combinada, y el nivel de reflejada se ajusta con R18 y luego un circuito para dar el ajuste de cero, y dice que cuando tenga 50 watts de referencia va a tener 0.08 volts, que es lo que se mide en la señal reflejada, que va a indicar con 0.09. Bueno, aquí hay un 0.09 en este punto, va a indicar 50 watts y 250 watts con 2 volts. Luego tiene la medición de voltaje de PA,
su atenuador de voltaje, su llave para seleccionar, su LED para indicar que es voltaje de la fuente de alimentación, y por último fuente de alimentación corriente, que mide la corriente de un solo módulo o la suma de los módulos. Habrá una forma de sumar todas las corrientes para tener la suma de un módulo y suma de corrientes de todos los módulos. Aquí se selecciona si va a ser una entrada de un módulo o todos los módulos con esta llave S15. Entonces este es el multímetro medidor con un display de este transmisor. Es una versión económica de esa época de 5 kilowatts. Salió ZX1000, ZX10000 con la variante de 1, 2, 3, 5 kilowatts, algo así. En la figura siguiente, 7B del controller, este también es controller, página 5 de 7. Entonces en la figura 7B, página 4 de 7, está el encendido apagado. El encendido se hace al aplicar, tiene una entrada que no está puesta de bus externo por la línea de control remoto. Por simplicidad no se pone. Entonces, en esta operación se pone a 0 con la llave S1, la terminal 4, se activa el optocoplador, se ilumina el diodo-emisor de luz del optocoplador, se cierra la terminal 8.7 y los 5 volts pasan a un multiplicador tipo D a la entrada de datos D1. Esos mismos 5 volts que salieron por la terminal 7 pasan a CR18, R36 y entra como impulso de reloj, y como tiene un D1 previo, el Q1 pasa a 1. Ese 1 que sale por la terminal 3 pasa a un divisor de voltaje donde entrega 2 volts que siguen por CR22 y activa Q13, y los más 5 volts de alimentación de Q13 pasa a R93, R6 terminal J144, que es encendido apagado reset, que comanda módulos de potencia y fuentes de alimentación, donde 1.4 volts es activación y 0 apagado, y reset será pulsos de 4 volts. Otra trayectoria de el impulso que sale por la terminal 7 hacia D1 se va por C67, C75, creo que C75, CR23, y la misma, un impulso para disparar más rápidamente Q13, pero se queda fijo el voltaje con CR22. Bien, lo que vemos enseguida el apagado. Cuando se da por el botón off 0 a R118, CR20, se activa U30, se activa y pasan los 5 volts a R76, impulso de reloj. Como cuando está operando, como cuando se suelta la llave S11 en la terminal 7 tenemos 0 de U30, entonces la entrada D1 es 0 y el impulso de reloj por la entrada terminal 5 lo que hace es llevar la D1 a la Q. Como D1 tiene entrada 0, ahora Q1 se va a 0 y quita el voltaje de 2 volts y los 1.4 que salió por J144 y se va a 0 volts. Ese sería el apagado del transmisor. Hay un pulso de reencendido o de restart, donde para que pueda operar tiene que estar en 0 señales de protección. Si están en 1 no se puede mover restar y tiene otras acciones. Hace foul, que determina J126, que determina bajo nivel de una fase de la línea de alimentación, que si tiene 1 satura Q4
y quita los 5 volts de operación de reset. Esa es una condición indeseable. Si se abre J117, que es muteo, aquí se puso el 0 nada más para indicar cómo debe de estar. Debe estar en 0, este también debe estar en 0, para que no se active la protección, porque se lleva los más 5 volts a 0 a través de CR13. Entonces tiene 0 a la entrada de U26 con interlock externo, como puede ser cambio de antenas, cambio de interruptor externo, o quitar o sacar un módulo, o juntar dos transmisores. Por acá se hace una interrupción. Si esto está a 0, da 0 volts a la entrada 10 de U26. Entonces deseamos 0 por J126, J117, J118. Entonces tendrá 0 a la terminal 15.2 de CR4 de momento. 0 en U26 terminal 6. Bien, antes de continuar, 5 volts alimentados a R80, R100 dan un voltaje de referencia en este divisor de voltaje de 1 volt. 1 volt que entra como referencia a estos comparadores sin retroalimentación. U26 entrada positiva, U26 terminal 5, U26 terminal 9 terminal positiva, U26 entrada 12 terminal positiva y U26 terminal 2 entrada negativa, donde con 2.5 volts en la terminal 5 de U26 lleva, y 0 en la terminal 6 lleva la terminal 7 a un 1, y el 1 en este caso está avisando que no hay problema. Cuando se suelta el 0 de J117 entran 5 volts y se hace 0, y eso sí es aviso de falla por J129. Por la entrada de terminal 10, 9, el 0 de la terminal 10 que es positivo lo supera el 1 volt de la terminal 9 que lleva a 1. No, lo supera 1 volt la terminal 9 que lleva a 0 la terminal 8 y no activa Q7, y la terminal J130 tiene 0. El 0 por la terminal 6, ya la vimos. El 1, cuando está encendido el transmisor por Q13 a la terminal 13 de U26, supera el 1 volt de la terminal 12 y lleva a 0 el CR4 terminal 13.4. Deberá de estar 0 en PA volts para que entregue 0 volts en CR4, y teniendo por los diodos CR4, los 5 diodos, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 diodos en 0 volts de entrada, no se dispara el circuito de reencendido. Hay otra entrada de cuando se enciende el transmisor por C67, C75, CR4 11.6, que cuando da el impulso de encendido lleva a 0 Q6 y descarga el capacitor C46, que cuando se va a 0 C46 por la fuente de 5 volts R70, R75, 2.5 volts de referencia, lleva a 0 CR4 y lleva a 0 J124. Cuando se quita el pulso de descarga de C46, se carga C46 por el transistor Q1 R110 5 volts y va cargando 27 para que dé un impulso de reencendido y de bloqueo cuando se activan algunas de las entradas J126, J117, J118.
Entonces, este es el circuito de encendido apagado, donde vamos a ver interconexiones más adelante de las terminales J121, J130, J129, J129, J124. En la figura siguiente, 7C, viene el control de potencia, donde nos detenemos también a ver retroalimentación negativa, terminal 8.9 de U27, retroalimentación negativa U24, terminal 7.6, retroalimentación negativa en U25, terminal 1.2, negativa en U25, 7.6, negativa en U28, 8.9, sin retroalimentación U25, 9, 10, 8, 9, 10, sin retroalimentación son comparadores U25, 12, 13, 14, y retroalimentación negativa en U24, 1, 2, 3. Aquí de nuevo, retroalimentación negativa en U2, este es un circuito aparte, donde de nuevo hay un registro de corrimiento que va cerrando llaves, ahora U6, para dar polarización a la etapa de potencia. Y seleccionar HD, FM o FM más HD, FM más HD, solo HD, o FM con las llaves U6, aquí nomás se dibujó parte de eso, otro registro de corrimiento de anillo, y los datos para ver quién se cierra llegan por J119, J120, con 1, con 00, 10, 11, llega la programación para cerrar las llaves y dar la polarización correspondiente a 3 formas de operar de este transmisor: solo en digital, híbrido, analógico más digital, y solo analógico, y polarización de vías. Continuamos con la trayectoria analógica, y este es un potenciómetro antiguo, y hay más modernos, donde con el botón ascendente y descendente va variando un potenciómetro que va entre la terminal RW y RL, y esa resistencia se pone en serie con R34 a tierra para hacer un amplificador no inversor. La entrada es por J15 en este caso, un divisor R127, R128, terminal 10, no inversor, retronegativa, y la resistencia que va a tierra se mueve apretando el botón subir o bajar para mover la resistencia, disminuir y variar la resistencia y ajustar la ganancia para solo FM, de nuevo solo HD o solo híbrido, que es FM más HD, cerrando la llave U6, como vimos en el ejemplo que aquí cierra también U6, pero son secciones diferentes porque esa es terminal 1, 2 y aquí será 10, 11, y se ajusta la máxima potencia de salida con R10 para señal solo analógica. Entonces voltaje de DC, un circuito O donde por CR6 entra señal analógica, y de nuevo señal analógica por CR9, y un 1, o sea, saturará la misma línea por J129, interrupción, falla de interrupción, o la señal J121 que lo vimos como off-stat J121 de la figura 7B. Entonces se empiezan a interconectar las terminales. Entonces por J129, J121, voltaje de saturación, nivel 1, y analógicos por CR6 y CR9, que de alguna manera por CR9 la potencia reflejada al crecer va en sentido inverso con el ajuste de potencia de salida para disminuir la potencia de salida y llevar la operación del transmisor a un lugar seguro. U25 es para ajustar el voltaje máximo que va a trabajar esta etapa, poniendo como voltaje de referencia más 5 volts R109, CR17, CR16, R64, retroalimentación negativa, un pulso, una señal triangular que se genera cuando se presenta señal en R20,
C66 se forma una triangular que puede ser cortada o no por J149 para quitar la potencia, un circuito seguidor, y un CR11 que hace las veces de suma de voltaje de DC que proviene de la calibración de U11 con un voltaje externo que se le puede sumar por J146, que puede ser voltaje de corrección para señal digital, voltaje de control para etapas combinadas. Entonces entrarán por J145. Si no entra señal diferente, se pasa a este amplificador inversor, no inversor. Se le suma para dar nivel adecuado, retroalimentación negativa, y salida 1 o 0, que será operación en iBook del módulo de FM, y por arriba será para aplicárselo a la polarización de IPA que ajusta la ganancia de la potencia del transmisor, o al excitador, o pasarlo a 0, donde el control de potencia se da con el excitador. Ya no opera esto, estas protecciones no operan, bueno, sí operan, pero ya no opera esta trayectoria, opera la parte de abajo. Y esa es este detalle. Tiene la trayectoria de inversa. Bien, la trayectoria tiene dos indicadores aquí con LEDs DC11, DC12, donde si el voltaje de potencia reflejada supera los 225 volts en la terminal 9 de U25, se dispara para dar una acción de protección y prender DS11. Si es muy bajo el nivel de salida por BF, se dispara, supera 225, terminal 12 supera el voltaje de operación y se dispara DS12 para indicar que es baja la ganancia que proporciona el amplificador. 7C, circuito de Power Supply Interfase. Aquí tenemos 220 volts de entrada, una fase, habrá otra fase de entrada en la línea 2 y en la línea 3. 220 volts AC, señal trifásica, se convierte a un voltaje de DC por T1, este es T1, se filtra y se ajusta de tal manera que si el voltaje de entrada es menor a 190 volts en la entrada del transmisor, en la terminal 2 da menos de 2.5 volts y se dispara a positivo por la terminal 3. Se ilumina DS1, activa Q1 a 0 y al poner Q1 a 0 aterriza por CR1 las fuentes de alimentación, desactiva las fuentes de alimentación J1, J2 y J3 que se alimenta con la fase 1. Algo similar sucederá con la fase 2. Entonces, cuando uno se presenta, se ilumina en la hoja 2.4, tiene 4 hojas Power Supply Interfase, se ilumina DC2 y un transistor Q2, que no está puesto acá, aterriza por CR2 las fuentes 4, 5 y 6 de la hoja 2.4. Ahora sí está puesto, si baja el nivel de la fase 3, se ilumina DS3, se activa Q3, es Q1, Q2, Q3, y desconecta por CR3, 13, 4, un CR3 que nos falta acá, dos fuentes de alimentación, la 7 y la 8, porque 3 fuentes de alimentación estarán con la fase 1
J1, J2, J3, 3 fuentes de alimentación con la fase 2 y 2 fuentes de alimentación con la fase 3 en los amplificadores principales por disminución de voltaje de alimentación de las fases. No desconecta totalmente el transmisor si baja una fase. Desconecta los módulos que alimenta para dar voltaje de alimentación adecuado al transmisor. Bien, por la línea de PA current de módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí está el 1, está el 1 y el 8, llega 3.5 volts y se activa la protección. Menos de 3.5 volts no activa la protección. ¿Y por qué 3.5? Perdón, 3.5. Pero el voltaje de referencia es 5 volts en el divisor R18, R50 da 3 volts. Si llegan 3.5 volts por J913, J1143, superan los 3 volts de la terminal 5. Bueno, 3.5 debe ser en la terminal 5. Superan los 3 volts de referencia en la terminal 6. Se va a 1 el amplificador sin retroalimentación comparador de la hoja 1.4. Activa Q4 y desconecta una fuente de alimentación, solo la que está puesta en J1D3. Aquí está otro ejemplo, donde si viene 3.5 en la terminal 10 de U3, satura, se va a 1, la salida 8, activa Q11 y aterriza J8D3 para desconectar solo ese módulo. Entonces lo mismo sucederá con transistores Q5, Q6 en J2, J3, Q7, Q8, Q9, Q10 en el módulo 7 y Q11 en el módulo en la última muestreo de modulación, para interrumpir las fuentes de alimentación solo por exceso de corriente que viene del backplane. Entonces tiene ya dos protecciones, una por fuente de alimentación y una de módulo independiente. Aquí en la terminal J93, J1144, que viene de encendido, apagado on off, viene un voltaje. Si hay 0, este voltaje positivo de este divisor de voltaje R55, R54, 5 volts de la hoja 4.4 del manual, 0.8 volts satura el amplificador y Q12 aterriza por CR1, CR2, CR3 todos los voltajes de control de los 8 módulos e impide que funcionen. Tendrá que entrar un voltaje por J144 que viene de encendido on-off superior a 1.8 volts, que ponga 0 en la salida 1 de U4 para que se abra Q12 y permita que al abrirse Q12 CR1, CR2 y CR3 no desconecten las fuentes de alimentación de los módulos. Entonces esto será Power Supply Interface, el control de encendido apagado de los módulos. Esta plática hubo que reescribirla porque aunque se impartió el 2 de junio del 2011 no tenía partes importantes, y ahora se la dedicamos a donde se impartió Esime Culhuacán del Instituto Politécnico de México, donde la verdad es que se impartió en esta escuela y en esta ocasión porque fue el primer transmisor fue un transmisor que adquirió el Instituto Politécnico Nacional para la operación de la estación, y antes estuvo alrededor de 22 años operando con transmisores, con equipo conseguido de desechos de otras estaciones. Esta estación operó con equipo prestado y en los últimos años, del 2017, ya con equipo de 2.5 kilowatts, la potencia que debe de transmitir, hasta octubre del 2017, donde los administradores de la estación fueron
destituidos y ya entró personal con sueldo, porque por 23 años estuvieron laborando gente de servicio social, gente que le gusta amantes de la radio y algunos profesores y estudiantes de CIME Culhuacán y otras escuelas. Entonces este mes es cuando la estación de CIME Culhuacán es retirada con el personal que laboró por 23 años. Yo soy Eusebio Mejía Maldonado y pues muchas gracias por escuchar esta plática.